Muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo a cada una de las personas que se ha hecho presente en el Banco Central. Comentábamos con el profesor que qué bonito que Marx, y tú decías, la comunidad junte a tanta gente para poder dialogar sobre este tema. Quiero agradecer la fantástica exposición del profesor, de nuestro profesor, de mi maestro, que ha tenido la amabilidad de venir aquí. Armando, te agradecemos mucho. Algún rato comentaremos las deudas intelectuales que yo tengo hacia ti, no solamente de cuando era estudiante, sino hasta el día de hoy, hasta hoy, que sigues impartiéndonos estas grandes lecciones. Oírte siempre es un privilegio y nos has dejado muchas pautas y pistas, no solamente sobre Marx, sino también sobre la historia contemporánea y sobre mi propia posición. Recibo con humildad la crítica que me has hecho y voy a revisar mis textos para comentarte otro momento. Decirle al público que nos sentimos muy contentos, en particular yo me siento feliz porque estoy presentando con la vicepresidencia un texto, un conjunto de textos de Marx, que no solamente son fundamentales para entender el pensamiento de Marx, fundamentales para entender los procesos revolucionarios, fundamentales para entender el proceso boliviano, fundamentales para apuntalar la revolución en Bolivia y la revolución en el mundo, sino que son un conjunto de textos y de problemas que han atravesado mis angustias personales desde adolescente. Y la de seguramente toda una generación que en los años 70, en los años 80, en los años 90 y hasta el día de hoy compartimos las convicciones revolucionarias, compartimos el acercamiento al marxismo como medio de interpretación de la realidad, como medio de transformación de la realidad, y que compartimos las experiencias aquí en Bolivia de las revoluciones, las insurrecciones, los levantamientos. Este texto de Marx, La comunidad ancestral, carga toda esa historia, una historia personal, búsquedas, inquietudes, una historia nacional, una historia planetaria. Comencemos por lo más fácil, el modo de recepción del marxismo en Bolivia y seguramente en buena parte de América Latina. Estoy hablando los años 30, 40, 50, 60. El modo en cómo fue recibido, absorbido por los intelectuales, por los líderes sociales, el marxismo, fue muy diverso, muy rico. Y se formaron distintas corrientes marxistas, más estalinistas, más trotskistas, luego maoístas, luego más guevaristas, al interior de ellas con distintas tendencias. Pero independientemente de la diversidad de corrientes dentro del marxismo en Bolivia y en América Latina, había ciertos núcleos comunes, núcleos compartidos. Uno de ellos era el tema de las clases sociales. Otro de ellos era la temática de los modos de producción. Otro de ellos era la temática indígena. El modo de recepcionar del marxismo y de los marxistas en torno a las clases sociales iba por el lado de establecer las características de las clases sociales en Bolivia.
vinculado a los modos de producción. Y en la interpretación, en cómo fue asumido aquí el marxismo, se decía, bueno, en Bolivia, en el mundo, en la sociedad moderna, somos un tipo de capitalismo atrasado, combinado, semifeudal, pero somos capitalismo. Y se presentan las clases sociales, está la burguesía, está el proletariado, está el campesino. Proletariado, burguesía, proletariado, clases medias. Y en las clases medias, el campesino como un pedazo de las clases medias. Era una forma sencilla de entender el mundo, una forma práctica de entender el mundo. Pero no era una forma inocente de entender el mundo, sino que te llevaba a acciones muy concretas. Si la sociedad boliviana está dividida en burguesía, subordinada al imperialismo, proletariado, que se enfrenta a la burguesía, y en medio de ellos las clases medias, y en las clases medias están las clases medias urbanas, y está la clase media campesina, y como es clase media, es clase propietaria, y como es clase media propietaria, es una clase conservadora, pues no tenemos que hacer nada con esa clase media propietaria conservadora, hay que trabajar con el proletariado será el que hace la revolución. Pero tenemos un proletariado muy pequeño, está bien, es revolucionario, pero es pequeño. Pues no hay problema. Se resuelve en que el proletariado llegará al socialismo en los hombros de la mayoría de las clases medias. Llegará en hombros de campesinos, que son pequeños burgueses, que son pequeños propietarios, que son conservadores, pero con un buen trabajo pedagógico podemos cambiar su pensamiento temporalmente y hacer que lleven al proletariado al triunfo de la revolución. Una explicación sencilla, plana, clara, pero equivocadísima. Y entonces el conjunto de los errores de la izquierda en Bolivia, quizás con diferencia de los maoístas, especialmente en los años 60, cuando se cinden del estalinismo y comienzan a reflexionar en torno al campesinado a partir de la experiencia de la Revolución China, y hacen un esfuerzo por dar otra interpretación más revolucionaria a la presencia del campesinado. Pero en todo caso seguía siendo campesinado pequeño propietario que tenía que ser vanguardizado por el partido de la clase obrera. La diferencia era de grado, no era de sustancia. Mientras que para unos el campesino y la clase media eran conservadores y sospechosos siempre de contrarrevolucionarios, para los otros los campesinos podían tomar actitudes revolucionarias, pero la revolución tenían que hacerla los obreros encabezados por su vanguardia partidaria. Un esquema práctico, sencillo, útil, pero con terribles equivocaciones para entender la realidad social boliviana. Porque bajo este esquema no se podía entender lo que pasaba en el campo. No se podía entender la sublevación de Chayanta de 1927. No se podía entender las sublevaciones de Jesús de Machaca. No se podía entender lo que había pasado con Zárate Vilca. No se podía entender, mucho menos lo que había pasado con Tupac Katari. No se podía entender con las revoluciones y los levantamientos campesinos del 47 al 49 en las zonas del altiplano, en las zonas del valle. Si eran conservadores, si eran pequeños burgueses, si eran una clase reaccionaria, o era una clase en extinción que tenía que dar lugar a la clase proletaria, los verdaderos encargados de hacer la revolución. Entonces cualquier levantamiento siempre estaba marcado por la sospecha o el silencio. Y entonces a partir de esto se deducía toda una serie de tácticas y de estrategias equivocadas. Peor aún cuando se entraba en el debate de los modos de producción. Si habíamos leído el texto del Manual de Economía Política de la URSS, entonces había comunidad primitiva, luego venía el esclavismo, luego venía el feudalismo, luego venía el capitalismo y luego venía el comunismo, con su etapa transitoria llamada socialismo. Y si ese era el esquema de la historia, pues había que acomodar la realidad al esquema de la historia.
Y entonces todas esas lecturas infructuosas de nuestros marxistas, queriendo convertir al incario en un tipo de esclavismo o de comunidad primitiva deformada, la colonia como una forma de feudalismo o de semifeudalismo con retazos de esclavismo. Y todo eso tenía que disolverse en capitalismo. Había que dejar de lado todos estos resabios de la historia, llámese semiesclavismo, llámese semifeudalismo, para dar lugar al capitalismo, porque solo el capitalismo iba a generar a la clase revolucionaria llamado proletariado, que iba a hacer la revolución. Y no solamente se trataba de una interpretación teórica, sino de una acción práctica, de una manera de enfrentar el mundo, de vincularse con el mundo, de actuar en el mundo. Entonces, bajo estos esquemas, en primer lugar, no había comunidad. Había la vieja comunidad ancestral, arcaica, primitiva, que había sido destruida por el feudalismo, por el esclavismo, y si notábamos unas formas de trabajo medio raras en el campo, o simplemente no las tomábamos en cuenta, o las reducíamos a pequeños burgueses, conservadores. Y el tema indígena, mucho peor, no existía en el debate, a excepción del texto de un miembro del Partido Comunista, que en el año 66, Obando, que escribe sobre el tema de las nacionalidades, recogiendo la percepción de Stalin sobre el tema de las nacionalidades. Fue el único texto en los años 50, 60 y 70 que trabajó el tema de las nacionalidades, pero con esta perspectiva cerrada. El resto de la izquierda, callada en torno al tema nacional, de la diversidad nacional, plurinacional, y callada en torno a las comunidades. Todo eran o clases pequeño burguesas, entonces la comunidad no es una clase, y es muy complicado. Entonces, ¿cómo se vincula comunidad con clase? No, mejor dejemos la comunidad desaparecer, son pequeños burgueses, pequeños propietarios que van a extinguirse. Ciertamente el debate va a mejorar en los años 80. Van a venir esfuerzos de distintos intelectuales por reflexionar el tema étnico a partir de la insurgencia del catarismo, que se enfrenta con la izquierda tradicional, a partir de la insurgencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia como fuerza revolucionaria que obliga a la izquierda a repensar sus categorías. Y también habrá un esfuerzo por preocuparse en torno a la comunidad, pero no tanto desde el marxismo, sino más desde la sociología y la antropología. Estudios de caso, de comunidad acá, de comunidad allá. No será la izquierda la que alumbre el entendimiento de lo comunitario, sino serán estas otras ramas de la investigación social, incluso a veces enfrentadas contra el marxismo, que darán luces sobre la comunidad, que darán luces sobre las estructuras coloniales, que darán luces sobre las estructuras sociales precoloniales. Sin duda, los años 80 va a ser más fructífero en el debate marxista, en sus distintas corrientes, pero ya estábamos entrando al ocaso de la izquierda boliviana y latinoamericana. El fracaso de la UDP, el fracaso del MID y del Partido Comunista en el gobierno, el fracaso del POR de convertirse en alternativa, el ascenso del neoliberalismo, cierra el debate de los marxistas de los años 80 y de los años 90. Pero habían quedado un conjunto de semillas: tema de identidad, tema de comunidad, que volverá a aflorar a fines de los años 90 y tendrá mucha más fuerza, por supuesto, en el siglo XXI. Estos textos aquí juntados, encontrados a lo largo de la revisión bibliográfica de los últimos 30 años, intentan ser un aporte, no solamente para una revisión crítica de la forma de pensar de los marxistas, de los años 50, 60, 70 y 80, sino que es un intento de devolver la fuerza vital del pensamiento marxista para entender el mundo agrario, para entender las identidades y para entender la fuerza de lo comunitario. No son textos fáciles de conseguir,
Armando, aquí en Bolivia no son fáciles. En México lo eran en los años 80, pero aún hoy cuando voy a las librerías son así una rareza bibliográfica. Y por eso dijimos, hay que presentar a la nueva generación, a los nuevos lectores, a los nuevos investigadores, a los nuevos marxistas, hay que presentar textos que les ayuden a poder superar las trabas, las lecturas deterministas, facilistas, mutiladas del marxismo con las que nos alimentamos muchos de nosotros en los años 50, 60, 70 y 80. Entonces los textos que están acá, todos han sido publicados en distintos momentos, en distintas editoriales, y nos hemos tomado el trabajo de pedir permiso a las editoriales, para que no sea una edición pirata, aunque estoy orgulloso de cualquier edición pirata, pero en vicepresidencia no está muy bien visto que sea tan pirata. Entonces hemos pedido autorización y presentamos acá, por ejemplo, el texto de Eric Hobsbawm, que fue el texto publicado por PIP, por la editorial PIP en los años 70, y que fue una revelación en los años 70 en el debate latinoamericano, y que llegó aquí a Bolivia en los años recién 80, pero ya era muy tarde. Es un texto introductorio de Eric Hobsbawm, el historiador, a el pedazo de los Grundrisse, de esos tres tomototes, de esos tres primeros borradores del Capital, en cuya parte final está dedicado un capítulo a el tema de las comunidades. Aquí está este texto. La introducción de Hobsbawm, que nos da un poco la historia de las publicaciones de los textos de Marx sobre los temas de la comunidad. Luego está publicado un texto que lo editamos en castellano por primera vez y única vez aquí en Bolivia. Antes de entrar a la cárcel, con Raquel, la que era mi compañera, Raquel Gutiérrez, tuvimos la posibilidad de estar en Holanda, revisando en unas máquinas grandes los manuscritos de Marx, y ahí algún profesor se nos acercó y como veía a unos jovenzuelos demasiado interesados sobre una rareza, ahí en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, revisando los manuscritos de Marx y queriendo copiar, porque no había fotocopia, entonces había que copiar a mano lo que intentábamos entender en un mal alemán mezclado nuestro con un mal inglés. Se nos acercó un profesor y nos mostró el texto de Laurens Krader, un investigador holandés que había publicado en inglés el manuscrito que está en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, es un cuaderno con una letra minudita como de hormiga. El texto de Laurens sobre Kovalevsky es un texto de los años 1879, cuando Marx se está dedicando a hacer sus lecturas etnográficas. Ya ha escrito el primer tomo del Capital, ha redactado el segundo tomo, los distintos borradores, está redactando el tercer tomo, los distintos borradores, y se detiene a estudiar etnografía y estadísticas, hasta que se muere. Y uno de sus textos es el cuaderno Kovalevsky. Kovalevsky, un antropólogo, hizo una investigación de la India y de América Latina. Y entonces Marx comienza a leer a Kovalevsky, resume a Kovalevsky y va incorporando su interpretación, con cosas muy sugerentes, peleándose con la interpretación de un feudalismo hindú. Este texto de Kovalevsky es hermoso porque de alguna manera yo me sentía reflejado con mis marxistas, que querían encontrar en la colonia un tipo de feudalismo. Y todo era, entonces buscaban señores feudales y buscaban siervos. Y por tanto no podía haber ni comunidad, ni podía haber régimen asalariado, porque todo eso era una confusión. Todo era feudalismo o feudalismo colonial o un hombre así. Entonces aquí Marx se pelea contra los que querían encontrar feudalismo en la India. Es un texto muy lindo y trabaja sobre América Latina y trabaja sobre la India. Este texto no está publicado en castellano en ninguna editorial. Lo tradujo Raquel. No tradujimos todo el texto, tradujimos las partes donde Marx introduce sus conceptos, sus categorías,
porque el hábito de Marx era el siguiente: agarraba un libro y comenzaba a resumir el libro, y traducía párrafos largos, 10, 20 páginas del libro tal como está, y luego hacía un corchete y metía sus propias interpretaciones. Y luego volvía a transcribir 5, 10, 20 páginas del libro tal como está, y volvía a introducir su interpretación o hacía notas al margen. O sea, Marx lo que hacía era un poco resumir, su manera de trabajar era resumir los libros y ir anotando en lo que estaba en contra, lo que le parecía interesante o lo que se le ocurría en ese momento a partir de la lectura que tenía al frente. Está aquí publicado, estos cuadernos Kovalevsky. Solamente hay la traducción en ruso, está la traducción en inglés de un libro rarísimo de Lawrence Crader, en una editorial carísima, Van Gorkum, que ha desaparecido, y está la traducción ahora boliviana. Nosotros la publicamos en un folletito mimeografiado, en una edición que entonces se llamaba, ya me he olvidado, nuestra editorial de mimeógrafo, Ofensiva Roja era nuestra microeditorial, y ahora está editado ya de una manera mucho más decente. Es un texto muy importante, yo lo considero, en este debate contra los supuestos feudalismos de tiempos de la colonia. Luego está un texto mucho más conocido, que es el que ha comentado el compañero Bartra, es el texto de las cartas a Vera Zasulich, 4 cartas tachoneadas, le costó mucho elaborar. Y fue la pregunta así clave de su vida, porque tenía que revisar todo lo que él había escrito. Hizo 4 borradores y al final publicó, le mandó a Vera Zasulich un texto resumido, pero son textos muy reveladores. Eso fue publicado por Siglo XXI en el cuaderno P&P, luego fue publicado por Las Obras Escogidas en 3 tomos de Editorial Progreso, recién desde el 76, porque en las ediciones previas no había esas cartas. Y para los marxistas de los años 80 es conocido esto, para los jóvenes marxistas no es muy fácil conocer porque no ha habido una reedición de este texto en los últimos 10 o 15 años. Luego está otro texto que salió publicado en España, de muy difícil acceso, que son los cuadernos etnológicos de Marx. Fue el mismo Crader el que publicó Cuaderno Kovalevsky en castellano, que hizo la traducción de los manuscritos de Marx de varios antropólogos, Main, Lubbock, Morgan, que hacen una etnografía, ellos eran funcionarios coloniales, y hacen una etnografía de las distintas sociedades del mundo, Rusia, la India, China, América Latina. Estos cuadernos etnológicos fueron publicados en España, no fueron publicados en América Latina, en una edición del año 84, 85, de difícil acceso. Y hemos publicado completo todo el libro de Main o de Lubbock o de Morgan, los textos de Marx, los rayados de Marx, las notas a pie de página de Marx. Hemos fotocopiado con autorización la edición de Siglo XXI, España, y que bueno, esa sería una nueva reedición de este texto. Bellísimo igualmente en el acercamiento de Marx a las comunidades, Estos son los textos que se reúnen en este libro de Carlos Marx. ¿Qué es lo que quisiera rescatar para el debate? En primer lugar, el concepto de comunidad y de formas comunales. Teníamos en la concepción del manifiesto y de la introducción a la economía política, hubo comunidad primitiva, luego hubo esclavismo, luego feudalismo, luego capitalismo. Marx aquí introduce un debate más intenso. En los Grundrisse habla de distintos tipos de comunidad, la comunidad germánica, la comunidad asiática, de primero y de segundo tipo, la comunidad eslava. Cuando uno hace el seguimiento, ve a un Marx introduciendo no solamente la comunidad primitiva, sino distintos tipos de comunidad. Este es muy importante porque rompe con la visión lineal que aprendimos muchos. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo. Marx te dice, no, eso habrá sucedido en algunas partes,
En otras partes, la comunidad se mantuvo durante siglos y llegó hasta la colonia, y llegó hasta hoy. Y da el ejemplo de la comunidad hindú. Habla de la comunidad azteca y de la comunidad inca. Y te muestra cómo persistía. Es decir, estamos ante un Marx que ya no te habla de una historia lineal y etapista de el desarrollo de la humanidad. Te está abriendo distintas historias, distintas posibilidades, distintos tipos de comunidad. Algunas muy antiguas, otras contemporáneas. Especialmente en los textos, en los cuadernos Kovalevsky, en el cuaderno a Morgan y en las cartas a Veres a Zulich, esta mirada multilineal de la historia de la humanidad se enriquece mucho más. Y Marx profundiza el tema de la comunidad. Deja de lado este concepto de comunidad germánica, comunidad asiática, comunidad eslava, e introduce otras categorías. Introduce la forma primaria de comunidad y la comunidad agraria. La forma primaria de comunidad sería allá donde hay propiedad comunal y hay producción comunal de la tierra. Sería la forma primaria de la comunidad, presente en muchas partes del mundo. Luego diferencia la comunidad agraria. ¿Qué sería la comunidad agraria? La comunidad agraria de primer tipo, allá donde hay propiedad comunal de la tierra, pero posesión individual y producción individual o familiar de la tierra. Propiedad comunal, posesión individual. Propiedad comunal, producción individual familiar de la tierra. Y luego, con sus distintos tipos, ¿no? Con sus distintos tipos. Diferencia posesión de tierras de pastoreo, de bosques comunales, diferencia formas de producción comunal, formas de producción familiar, formas de producción individual de la tierra. Distintos tipos de esta forma primaria y de esta comunidad agraria diversa. Y luego ya, cuando la propiedad comunal va paso a la propiedad individual, Marx dice, estamos entrando a la forma secundaria de la sociedad. Sigue habiendo comunidad, pero ya no con propiedad comunal de la tierra, ni con producción familiar de la tierra, sino hay estructuras comunales de asociatividad, de control y de regulación, pero ya hay propiedad individual de la tierra. Y a partir del momento en que surge la propiedad individual de la tierra, dentro de la comunidad, estamos ya ante la formación secundaria. La primera sería la formación primaria. La formación primaria abarcaría entonces distintos tipos de comunidad. Propiedad común de la tierra, producción común de la tierra. Propiedad común de la tierra, posesión común de la tierra. Comunidad agraria, propiedad común de la tierra, producción individual, producción familiar de la tierra. Hasta ahí, formación primaria de la sociedad. Y cuando surge la propiedad privada dentro de la comunidad, se inicia la formación secundaria, de la que el capitalismo sería uno de sus formas de la formación secundaria. Entonces, tenemos en los cuadernos etnológicos, en los cuadernos Kovalevsky, en las cartas a Veras a Zulich, una manera distinta de entender los procesos de desarrollo de la humanidad. ¿Qué rescato de esto? No estoy tan de acuerdo contigo, Armando, de un Marx determinista. Yo hablaría más bien que hemos leído a un Marx determinista.
Porque cuando en el manifiesto comunista dice hubo esclavismo, hubo comunidad, hubo esclavismo y luego feudalismo, está hablando a los 24 años de edad de lo que él ha conocido en Alemania. Y eso es lo que conocía, y hasta ahí llegaba la lectura etnográfica. Y luego cuando comienza a estudiar Asia, ve la comunidad asiática, y cuando ve América Latina, ve la comunidad azteca o la comunidad inca. A cada momento el pensamiento de Marx se va enriqueciendo y va modificando su pensamiento. Pero claro, si nosotros agarramos el manifiesto comunista y leemos y decimos, esta es la historia de la humanidad, entonces hay que buscar en Bolivia dónde está el comunismo primitivo, dónde está el esclavismo y el feudalismo. Pero Marx no te dice, el mundo es así, te dice, Europa es así. Hasta donde conozco, Europa es así. Y luego reflexiona, no, hasta en Europa ya ha habido distintos tipos de comunidad. Es decir, quiero rescatar esta manera de estudiar de Marx. No tenemos a un Marx que te dice, esta es la línea de la historia, sino que estudia su realidad. Y a partir de lo que conoce, establece hasta ese momento provisionalmente una manera de interpretar de cómo es el mundo. Y cuando luego le llegan los cuadernos de lo que es en Rusia, de lo que es en América Latina, vuelve a modificar su posición y enriquece su posición. Y te habla de estas distintas formas de comunidad diversas que llegan hasta nuestros días. Un segundo elemento fundamental de estos textos de Marx no solamente es saber cómo fue el pasado, sino cómo es el presente. Marx brinda en estos textos valiosos elementos para entender el presente de la comunidad, su desarrollo, sus procesos de desagregación, sus procesos de mutilación, sus procesos de subsunción. Yo aprendí la categoría de subsunción, pero para la producción campesina de tus textos de los años 80, hermano, que para mí son unos textos que habría que volver a reeditar, y si tú me permites, me gustaría reeditártelas aquí, porque son bellísimos textos desde el punto de vista marxista para entender la comunidad y, ante todo, al campesino en la sociedad contemporánea. Edición pirata, mi hermano, autorizado por él. Fue la primera vez que yo oí subsunción a través de los textos de él. Y luego ya, claro, trabajó Jorge Veraza, que ha venido con nosotros, luego volver a leer el capítulo 6 inédito, volver a leer los manuscritos 61-63, ya la cosa va teniendo mucho más cuerpo, ¿no?, en la lectura marxista. El devenir. Marx te lleva a pensar que la comunidad persiste. Ha persistido desde tiempos antiguísimos, ha persistido a través de los distintos modos de producción, ya sea como comunidad ancestral, ya sea como comunidad agraria, en distintas modalidades, y está presente hasta hoy. Pero no tiene una mirada idílica. Te habla de una comunidad subsumida, mutilada, fragmentada, reabsorbida, reutilizada, refuncionalizada. Comunidad sí, pero comunidad a medias. Comunidad sí, pero comunidad subsumida, succionada por el capitalismo, utilizada, succionada por el desarrollo colonial. Es decir, te permite entender a la comunidad en sus variantes, en su persistencia, en sus debilidades, en sus fracturas internas. Permite y da elementos para estudiar la comunidad hoy, en tiempos de predominio del capitalismo. No como una burbuja encerrada. Siempre te va a reclamar que estudies los vínculos, las relaciones con la sociedad capitalista, con el mercado, con la transferencia de valor, con la subordinación, con su fraccionamiento. Comunidad sí, pero con sus limitaciones mutiladas. Y lo más importante, lo que reflexionaba Armando al finalizar su exposición, la fuerza de la comunidad. La comunidad no solamente como una herencia del pasado,
no solo como una persistencia, sino como un futuro. Marx se lanza acá esa frase famosísima de el futuro como un regreso, dice Marx, un regreso a la comunidad arcaica, pero en condiciones superiores. Esta mirada de un Marx que te dice, no es que estamos ascendiendo linealmente, sino que vamos a ir para atrás. Voy a ir para atrás. El mundo va a ir para atrás. ¿Cómo es eso para atrás? Va a ir, puede ir hacia esa comunidad ancestral, pero ahora en términos universales, en términos planetarios. Y reflexiona aquí en las cartas a Vera Zasulich, pero también en los cuadernos etnológicos, este tema. ¿Debemos los marxistas esperar que se disuelva la comunidad para que surja el capitalismo y es el capitalismo el que da las bases del comunismo? Dice, no, eso es una locura. La comunidad mutilada, fragmentada, pero extendida, puede convertirse en una fuerza productiva de la comunidad universal. Porque en el fondo la comunidad universal va a ser el regreso a lo antiguo, pero ahora a nivel planetario, y no a nivel local ni a nivel regional. La mirada que te construye Marx del comunismo, de la comunidad futura posible, es la comunidad arcaica, pero ya no local, ya no regional, sino una comunidad planetaria, una comunidad universal, donde los bienes son administrados comúnmente. No solamente está una manera distinta de enfocar el porvenir, el socialismo, el comunismo como comunidad, y las comunidades prevalecientes como fuerza que nos van a ayudar a construir el socialismo. Las comunidades actualmente existentes en sus debilidades como fuerzas para poder construir el futuro, pero universalizándose, rompiendo las trabas, los grilletes que succionan su vitalidad del capitalismo y del mercado, para el capitalismo y para el mercado. Pero además, en estas reflexiones de la comunidad, uno logra entender la reflexión de Marx, que el comunismo no es estatismo, que el comunismo no es la estatización de los medios de producción. Es más, reflexiona cuando estudia la comunidad en Asia, cuando estudia la comunidad aquí en América Latina, la diferencia entre Estado y comunidad, la antítesis entre comunidad y Estado. El porvenir no es la estatización de la sociedad. El Estado puede ayudar bajo ciertas circunstancias en el socialismo a crear condiciones de expansión de lo comunitario, pero no es lo comunitario. No es la sustitución de lo comunitario. A lo más cualquier Estado revolucionario puede ayudar, puede potenciar, pero el futuro, el comunismo, el comunitarismo, ha de ser la expansión y irradiación en los ámbitos de la vida, de la economía, del comercio, del transporte, de la educación, de la vida cotidiana, de lo comunitario. Lo comunitario es el porvenir, es una posibilidad del porvenir. Y el estatismo, el Estado revolucionario, podrá ayudar bajo ciertas circunstancias a este despliegue, pero nunca podemos imaginar que el Estado pueda sustituir a la comunidad. Ni el Estado construye comunidad. La comunidad es una creación de la propia sociedad. Y ahora entonces uno entiende, Armando, las angustias de Lenin entre el 21 y el 23. Después de su comunismo de guerra, después de que estatizó todo, después de que quitó el alimento a todos los campesinos para defenderse de la guerra y la invasión y la muerte de 8 millones, cuando dice, no tenemos nada de socialismo. Después de su comunismo de guerra, dice, no tenemos nada. Y si hemos de poder construir comunismo, si es posible construir el comunismo, va a ser mediante la acción voluntaria de la gente del campo. Y sus textos sobre la cooperación, sobre más vale poco pero bueno, que son su testamento real, de un Lenin que se da cuenta de que la creación de comunidad desde el Estado y a partir del Estado es un fracaso.
y que si va a haber comunidad, tiene que ser una creación de la propia sociedad, y que el Estado tiene que ayudar simplemente a que eso se generalice, pero no puede sustituirlo, no puede reemplazarlo, que eso es simplemente capitalismo de Estado. Si encontramos aquí, en este viejo Marx, en estos textos un poco antiguos, un antropólogo dirá, esos son textos demasiado antiguos y hay investigaciones mucho más ricas, por supuesto. Estamos aquí ante un hombre que está buscando la revolución, las fuerzas de la revolución. No estamos ante un etnógrafo ni un antropólogo que hace estudio de caso. Estamos ante un revolucionario que usa la sociología, usa la etnografía, usa la historia, usa las matemáticas para encontrar las fuerzas de la revolución. No es un texto entonces para los antropólogos, se van a decepcionar. Es un texto para los revolucionarios. Porque lo que aquí Marx está intentando buscar es la fuerza de la revolución, la potencia de la revolución, la potencia de lo común, la expansión de lo común. A partir de lo que hay, capitalismo, comunidad, comunidades agrarias, comunidades ancestrales, subsumidas, y encontrar en ellas la potencia de la comunidad. Entonces este libro de Marx, en sus 835 páginas, léanlo así, recepciónenlo así. Es un esfuerzo por renovar el debate marxista. Es un esfuerzo por renovar el debate en torno a la comunidad. No está aquí cómo es la comunidad boliviana. No vayan a encontrar aquí datos para ver cómo es la comunidad boliviana. Van a encontrar aquí cómo se puede estudiar revolucionariamente la comunidad en Bolivia. Cómo se puede encontrar herramientas para acercarse a la relación capitalismo-comunidad en la perspectiva del comunismo. Esas herramientas están acá. No hay herramientas para estudios de caso, hay herramientas para comprensión de lo comunitario como fuerza productiva del comunismo. Entonces, este libro tiene esa función. Permítame hacer una reflexión sobre Gramsci y Lenin. Muchas de las interpretaciones de Marx no solamente tuvieron influencia en el debate interno de los marxistas, sino que tuvo una difusión muy importante en las ciencias sociales. Para los sociólogos, estoy viendo aquí varios sociólogos, el concepto de Gemeinschaft y de Gesellschaft, de Tonis, sociedad y comunidad, no tiene nada que ver con el marxismo Tonis, ese sociólogo de principios de siglo, pero claro, eso ha influido hasta nuestros días en el debate de sociedad y de comunidad, ¿no? La sociedad heredada, la comunidad heredada, la comunidad construida. En el propio debate de Lenin con Gramsci, las reflexiones de Gramsci diciendo su diferencia entre guerra de posiciones y guerra de movimientos. Guerra de posiciones para las sociedades asiáticas. Hay el eco de la reflexión de Marx sobre el asiatismo, ¿no? Y el supuesto modo de producción asiático que fue parte del debate en los años 70. Y Gramsci dice, en las sociedades medio asiáticas, la sociedad civil es muy débil, el Estado es muy fuerte. Entonces ahí hay que hacer guerra de posiciones, de trincheras y de la estrategia leninista. En las sociedades de Occidente, guerra de movimientos, porque la sociedad civil es muy diversa, es muy compleja y hay que ir avanzando ahí en términos más culturales. Para mí un falso debate, Armando, ¿no? Porque en verdad, como muestra la experiencia boliviana, la construcción de hegemonía es simultáneamente guerra de posiciones y guerra de movimientos. Es simultáneamente guerra cultural y es derrota del adversario. Es articula, derrota, articula. No es solamente articula, que decía Gramsci. Lenin derrota, en verdad es Lenin y Gramsci. Articula previamente al enfrentamiento, derrota a tu adversario, vuelve a articular a lo que quedó, los pedazos de tu adversario. Entonces Gramsci más Lenin, otra vez Gramsci. Es Occidente y Oriente. En fin, si ustedes se dan cuenta, este debate llega hasta temas tan particulares de táctica política. ¿Qué es primero?
conquista del ámbito cultural, transformación de la percepción del mundo, o la toma del poder mediante un acto audaz, rápido, fulminante, que derrota al adversario. Asiatismo o occidente. Modo de producción asiático, capitalismo pleno. El debate de hace 100 años sobre los modos de producción, sobre las formas comunales, sobre las estructuras comunitarias, tiene un impacto directo en tácticas políticas. En fin, invito a todos los jóvenes, a todas las personas, los izquierdistas o los marxistas de antes y de hoy, a acercarse a estos textos de Marx, a leerlos no con la pasión del que revisa la historia, sino con la pasión del que busca herramientas para hacer la revolución, porque el marxismo es una herramienta de la revolución. Muchas gracias.